la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso. Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 940-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Atención Chalhuahuacho, este viernes 8 de noviembre a las 6 de la mañana se realizará la segunda jornada distrital Yaftanchis Pichana Hatun Punchay en nuestra ciudad de Chalhuahuacho y todas las comunidades. Sumafta, Callinchiscuna, Plazanchiscuna, Mainchiscunapas, Llanllarinampa, Munamunaita, Quinzachunca, Huata, Juntacuscanchista, Raimichaikunapa. Protejamos el medio ambiente, protejamos nuestras vidas. Keitaminkarikamusunki, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Alcalde Profesor Luis Iván Cruz Puma y Consejo Municipal, Cusi Causanapa. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. De la mañana con 36 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfo, y sean todos bienvenidos a esta mañana informativa. ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes muy bien. 6:36, mi nombre es Javier Chejia. Ya estamos en la cabina principal de Radio Surfo y listos para compartirles información, lógicamente, de interés. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Javier. Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico. ¿Y cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 7 de noviembre del 2024. Estamos prestos, listos para llevar adelante informaciones del acontecer local, regional, nacional e internacional, y por supuesto con su participación, porque usted nos sintoniza a través de los 810 de la amplitud modulada. También estamos saliendo a través de los 97.5 de la FM allá en Tambobamba. Replicamos la señal de nuestra emisora a través de Radio Guaira en Coyurqui, Radio Poder Chasqui en Cotabambas y en la FM en los 102.7, ¿no? De la FM. Estamos saliendo a través de estas plataformas y por supuesto nuestro Facebook de la radio. Usted puede interactuar, conversar con nosotros o mandarnos un mensajito al número de la radio, al 974-782420. Surfuy, la voz de todos. Perfecto. Amigos oyentes, arrancamos con la información. El día de ayer se ha desarrollado la gran final del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa en su cuarta edición, correspondiente a este año 2024. La institución educativa, participaron 2 instituciones educativas. Es importante resaltar la participación de ambas instituciones educativas. Al final, el ganador de este concurso de conocimientos fue la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Tambobamba, que se llevaron el primer lugar. Lógicamente premios, incentivos para ellos, los 6 estudiantes, incluido también para el director, también para el maestro que estuvo a cargo de este grado, de esta institución educativa. También el SEMA Tambulla se llevó premios muy similares y también premios para los estudiantes de la promoción. No solo es para los 6 alumnos, sino para toda la promoción. Reconocer la participación de ambas instituciones educativas y también, William, es importante reconocer la participación de autoridades. Entre ellos estuvo presente el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, resaltando la importancia de la educación y el trabajo conjunto que se tiene que hacer en beneficio de ellos. También es importante indicar la participación del coordinador educativo, ¿no?, del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Pelei Mamani, que estuvo también el día de ayer acompañándonos, y también otras personas que también el día de ayer se hicieron presentes en esta gran final del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa. Bueno, reiteramos la felicitación a la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba, quien se hizo ganador de este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2024, que lo promueve nuestra emisora Radio Surfuy con el auspicio de Minera Las Bambas. Estuvieron bastante atinados, con un poco, digamos, poco nerviosismo nuestros niños o jóvenes, en este caso ya de la institución educativa José Carlos Mariátegui, a quienes les hacemos llegar el saludo en esta mañana y la felicitación por obtener este importante logro académico. Y reiteramos, Javier, precisamente la felicitación, el agradecimiento también a las autoridades educativas, autoridades políticas que se dieron cita en el cierre de este evento, porque le dan realce a la actividad que se ha venido desarrollando organizado por nuestra emisora Surfuy, y por supuesto también con la participación de 26 instituciones educativas a lo largo del concurso Quien Estudia Triunfa. Bueno, ha sido un proceso bastante largo, ¿no?, donde ha involucrado la participación de 26 instituciones educativas que se han inscrito, y lógicamente esta actividad va a continuar el próximo año, y nuevamente a ustedes, padres de familia, estudiantes también, instamos a que puedan participar en este tipo de concursos, ¿no?, porque la idea fundamental, William, es que los chicos también puedan ser motivados a que terminando la educación secundaria puedan realizar sus estudios de carácter superior. Bueno, ahí está la invitación para el próximo año. También estamos seguros de que haciendo las coordinaciones correspondientes, haciendo las gestiones necesarias, se va a poder desarrollar ya la 5ª edición de Quien Estudia Triunfa en su edición 2025. 6:41. Por otra parte, William, comentarte, y amigos oyentes también comentarles a cada uno de ustedes, estuvimos en el distrito de Chalhuahuacho el día de ayer. Se hizo el lanzamiento de la primera feria nacional, William, no va a ser a nivel distrital, no va a ser a nivel de toda la provincia de Cotabambas, tampoco a nivel regional. Esta feria ya es a nivel nacional. Chalhuahuacho 2024 se va a desarrollar del 13 al 16 de noviembre
El campo ferial será Huayñuna Pampa. A partir de las 8 de la mañana lo está organizando la Subgerencia de Desarrollo Económico. La invitación el día de ayer lo realizó el señor alcalde y ha manifestado de que esta actividad se va a desarrollar de forma nacional con la participación, de productores agropecuarios de diferentes localidades de nuestro país. Este lanzamiento se hizo precisamente en Chalhuapuquio, allí en el distrito de Chalhuahuacho. Diversos medios de comunicación estuvieron presentes allí para apreciar, ¿no?, el lanzamiento y el objetivo de esta feria, entendiendo que va a tener alcance nacional, tiene que estar bien organizado, y ya se tiene asignado un campo ferial y por supuesto están realizando las invitaciones a todos los productores agropecuarios, no solamente de la provincia de Cochabamba, sino a nivel regional y nacional. Seguramente, Javier, los jueces también serán nacionales, pues, ¿no? Sí, pues a ese nivel, ¿no? Lugar. Y bueno, una de las provincias que trabaja bien el tema ganadero, por ejemplo, cercano a nuestra región Apurímac, es el de Espinar. Y ellos también organizan una feria grande, una feria internacional, ya ellos con su Feria de Reyes. Ojalá que ellos también estén presentes, los principales productores, y lo mismo pasa con Cusco, ¿no? Anta. En nuestra región Apurímac también tenemos productores, por ejemplo, de palta, ¿no? Sí, pues. Allá en Abancay, ¿no? Y Andahuaylas también, de repente con la producción de papa. En fin, tenemos variedad y esperemos que esta feria salga de lo mejor. Ayer hubo un lanzamiento, nosotros también hicimos la cobertura, Javier, y en adelante vamos a proporcionarles también algunos audios precisamente de la presentación. Estuvo el alcalde del distrito de Chalhuahuacho haciendo precisamente el lanzamiento de esta feria. Definitivamente, importante la actividad que se está promoviendo. Esperemos la participación de los diferentes productores de las diferentes localidades de todo el país. Muy bien, 6:43. Por otra parte, amigos oyentes, comentarles que la comunidad campesina de Progreso está muy próximo a celebrar su 26 aniversario. Las actividades se están iniciando este 9 hasta el 14 de noviembre, esto en la provincia de Grau, región Apurímac. El 9 de noviembre están iniciando con una caminata y reconocimiento de hitos y o colindancia de la comunidad justamente que se va a desarrollar esta fecha. El 10 y 11 de noviembre, campeonato deportivo fútbol damas y varones, campeonato de vóley damas. El día 12 de noviembre, concurso de limpieza general de toda la población, barrios y sectores. Y un saludo muy especial, ¿no?, al señor presidente de la comunidad campesina de Progreso, el señor Junior Peter Guáñez Coaquira. El saludo también para la junta directiva, para el vicepresidente, el señor Humberto, la tesorero, en este caso tesorera, Anilú Catunta, secretario Willan López, fiscal Cosmelia Caguana, vocal Margaret Palomino, vocal Luis Moriberón. Bueno, para toda la junta directiva y lógicamente para la población de la comunidad campesina de Progreso, que están de aniversario. Feliz 26 aniversario, Comunidad Campesina de Progreso. Ya hemos hecho todas las coordinaciones correspondientes, ya tenemos el spot. El día de hoy ya está saliendo en difusión a través de Surfoy, la voz de todos. Bueno, ayer también en el marco de las actividades que se han desarrollado en el distrito de Chalhuahuacho, ya nos hicieron alcanzar nuestros amigos de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen o Comunicación de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho el programa por los 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. El programa de actividades hoy, 7 de noviembre y 8 van a desarrollar el Llaqtanchis Pichana Hatun Punchay. Es una jornada distrital, se va a desarrollar el 7 de noviembre en la comunidad de Fuerabamba desde las 9 de la mañana y el 8 de noviembre también... es el concurso de danzas. Es el concurso de danzas, sí. ¿No? Porque uh-huh. El Llaqtanchis Pichana va a ser a partir del 8, efectivamente, por las principales arterias de Chalhuahuacho. Así es, estamos con el concurso de danzas desde el 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Entonces, el 7 de noviembre, es decir, hoy toca la comunidad de Fuerabamba desde las 9 de la mañana a través de la red Yurak Mayu. Felicitaciones entonces por la organización de estos eventos. Vamos a dar detalle en adelante de las actividades próximas que se tiene por el aniversario, 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. 6:46, hablando del distrito de Chalhuahuacho, el día de ayer, William, nos hemos percatado que no había solo una piedra de Saigüite en el distrito. Bueno,
Esto a modo de que en alguna medida nuestras autoridades hagan algo, ¿no? Porque hay restos de buzones que están abandonados ahí en la vía pública. Hay uno ingresando al distrito de Chalhuahuacho, lo que hemos podido ver, ¿no? En la avenida Huichaipampa también hay varios, ¿eh? Uno cerquita ahí al terminal de Huichaipampa, el terminal terrestre que tenemos, pues bueno, inicialmente alguien nos comentó sobre este tema, ¿no? Nosotros acá en Chalhuahuacho tenemos piedras de Saigüite, nunca se han percatado. Bueno, definitivamente parece una piedra de Saigüite, William. Sí, es una réplica de la piedra de Saigüite allá en Huichaipampa. Bueno, la recomendación a las autoridades, aprovechando el aniversario de nuestro distrito, con esta campaña de limpieza seguramente tendrán que desmoronar este buzón que ha sido dejado ahí en toda su estructura. Y bueno, pues ahí darle una correcta disposición, porque esto genera también incomodidad para los transeúntes, peatones que tienen que salir hacia la vía principal en Huichaipampa y con el riesgo de que puedan ser empujados, atropellados por una unidad vehicular. Entonces es importante dar los accesos respectivos a los peatones, y si se ha hecho obra en algún momento, los que se han encargado de este proyecto tienen que también cumplir con su tema ambiental, ¿no? Ambiental, social, porque tienen que dejar la avenida o la calle que han intervenido de la manera más correcta posible, ¿no? Ahorita hay buzones en estructura que están en diversos puntos del distrito de Chalhuahuacho, principalmente donde se han hecho obras, digamos, de saneamiento básico. 6:48 por otra parte, desde la red de salud de la provincia de Cochabamba se están invitando al VANCAN. Así es, la campaña de vacunación antirrábica canina 2024 por un distrito muy, muy saludable, ¿no? Y hay una campaña específica para cada distrito, ¿eh? En el caso del distrito de Coyurqui, esta campaña de vacunación se va a desarrollar a nivel de toda la provincia de Cochabamba, ¿eh? El 8 y 9 de noviembre. Acuda al establecimiento de salud más cercano o espera a las brigadas de vacunación. Recuerda, la vacunación es completamente gratuita, no le van a cobrar ni un sol. Al cochaiquita aisario iriki, al cochaiquita iriki, pusario iriki, somachata iriki, vacunachanta churaica chicamo iriki, iriki rabia, oncoca milímica iriki. Y es importante recordar, ¿no?, la recomendación que nos dieron desde el centro de salud, desde la red de salud de la provincia de Cochabamba, de que la rabia es mortal. Chaiñata. Así que esta campaña está iniciando el día de mañana y el 9 de noviembre los puntos de vacunación, los establecimientos de salud de cada distrito. 6:49 estamos en el informativo Huillarico y bueno, y hablando del acontecer nacional, la noticia que generó bastante atención la madrugada de hoy ha sido precisamente la detención de Agustín Lozano en un operativo de allanamiento de la Fiscalía. ¿Y quién es Agustín Lozano? Es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que ha sido detenido de manera preliminar por 15 días junto a otras 7 personas, entre ellas el presidente del club del Sporting Cristal, Joel Rafo, ¿no? También, y la presidenta del club Academia Cantolao, Karen Mandriotti. Parece que hay unos temas ahí, lo están acusando de una organización criminal, relacionadas al fútbol y a otras actividades ilícitas. Y bueno, también Agustín Lozano, tras ser detenido preliminarmente, dijo incluso que espera que se haga justicia y que todo se aclare. Es decir, se está allanando a la justicia, pero admite que hay alguna culpa, pues no, o algún tema que tiene que ser investigado, porque dice que se haga justicia es porque si sería inocente del todo, yo no tengo nada que ver acá. Claro. Pero está admitiendo que se haga justicia y parece que va a tener un proceso largo. Y con ello, ¿qué va a pasar con la Federación Peruana de Fútbol? Imagínese, ¿no, William? Porque si hacemos un poquito de retrospectiva, el anterior presidente de la Federación Peruana de Fútbol también estuvo involucrado en ciertos casos oscuros. El anterior también. Y bueno, aparentemente... Manuel Burga. Sí, pues, desde Burga. ahí vino, ¿no? Sí, pues, aparentemente acá hay situaciones oscuras dentro de la Federación Peruana de Fútbol. 6:51, William, hablando de fútbol, usted vio el partido del Barcelona, ¿no? La goleada que le dio al... Estrella Roja. Sí, pues, al Estrella Roja. Pero ya casi concluyendo el encuentro deportivo, hubo una falta muy, muy fuerte a Cubarsí, a Pau Cubarsí.
Le decía, no, Barcelona tiene varios jugadores muy jóvenes. Y este es el último hombre, ¿no? Claro, El defensa. y es el central. Claro. Defensa central. Pau Cubarsí, 17 años, William. Sí. 17 añitos. Jovencito. Y bueno, la patada que recibió al final, ¿no? O sea, hay una muestra es de que definitivamente el equipo está comprometido, ¿no? Los defensas también están bastante comprometidos, arriesgando incluso su propia integridad. 10 puntos, William, en el rostro, ¿ah? Wow. 10 puntadas al final le cosieron el rostro. Le abrieron. 10 puntadas, sí, pues. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, eso fue Cachascán o era la Champions League. Fue fuerte la lesión que tuvo este jugador. Es español, ¿no? Sí, pues. Sí, buen central de 17 años, imagínense jugando Champions League y jugando como un central que como que sería experimentado con muchos años. Muy bueno, ojalá que se recupere pronto porque realmente es muy buen jugador de 17 años. ¿Cubarsí? Pau Cubarsí. Cubarsí, ¿no? Uh-huh. Bueno, así quedó al final, William. Acá vamos a apreciar las imágenes. Sí, pues en el monitor estamos revisando y bueno, quedó totalmente desangrado, todo el rostro, Sí, pues. Y hubo un doblete de Lewandowski. Barcelona aplastó 5-2 a la Estrella Roja por la Champions League. Muy bien por el Barcelona que está retomando el camino del éxito y de los triunfos. 6:53 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, jueves 7 de noviembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. En el mes aniversario del distrito de Chalhuahuacho, en el mes aniversario del distrito de Coyurqui, este es el informativo Huillarico y mucha atención a la frase que nos está acompañando esta semana. La frase de la semana es: ser positivo no significa que todo va a salir bien, significa saber que vas a estar bien independientemente de cómo salgan las cosas. 6:53 para el día de hoy, revisamos la historia, nos recuerdan lo siguiente: año 1858, el presidente Ramón Castilla es reelegido después de haber dominado una revolución a principios del año. En el año de 1909 muere en Lima el general Don Miguel Iglesias, presidente de la República. En 1885 tuvo que negociar la entrega de Tarapacá, Arica y Tacna con las fuerzas de ocupación chilena. En el año de 1911 se recuerda la creación de la provincia de Sullana en el departamento de Piura. Es la provincia más caliente, ¿no? Sí. Sí, bastante calor. Sullana es una calor. Ahorita usted estaría haciendo noticieros solo en short. Así es, Sullana. En el año 2001, en Quito, la selección de fútbol de Ecuador clasifica por primera vez a una Copa del Mundo tras igualar a un gol con Uruguay con gol de Iván Caviedes. En el año 2005, el expresidente Alberto Fujimori es detenido en Chile acusado por el gobierno del Perú de delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. Bueno, y en el año 2012, frente a las costas de Guatemala, un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter causa 50 muertos. En el año 2020, un día como hoy, Joe Biden gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 después de 4 días. 6:55. Mucha atención, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y en el mes aniversario del distrito de Chalhuahuacho y también del distrito de Coyurqui. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos a los titulares. Ayer con éxito se desarrolló la gran final del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2024, un evento organizado por Radio Surfo y la UGEL Cotabambas con el valioso apoyo de Minera Las Bambas. Este certamen educativo dirigido a estudiantes del quinto de secundaria de la provincia de Cotabambas, después de varias jornadas de intensas rondas eliminatorias que abarcaron a 26 instituciones educativas del quinto de secundaria José Carlos Mariátegui de Tambobamba,
fue el campeón en esta edición y el SEMA Tambulla del distrito de Chalhuahuacho ocupó el segundo lugar. Felicitaciones. La ceremonia contó con la presencia del alcalde del distrito de Chalhuahuacho, Iván Cruz, el coordinador educativo Peley Mamani, su prefecto Javier Silva, representante de la empresa minera Las Bambas, el señor William Guamán, quienes se unieron a los docentes y directores en un evento lleno de orgullo por el logro educativo alcanzado. Su presencia reafirmó el compromiso de las autoridades y la comunidad con el desarrollo y el crecimiento académico de la juventud cotabambina. Y con mucha expectativa de la comunidad educativa se viene desarrollando la campaña de seguridad vial 2024, iniciativa que busca sensibilizar al público sobre la ocurrencia de accidentes de tránsito en la carretera de transporte concentrado. Esta campaña contempla la implementación de paneles informativos, spots de radio y presentaciones teatrales para estudiantes del quinto de secundaria de instituciones educativas de los distritos de Mara, en Apurímac, Capamarca, Velille y Espinar, en la región de Cusco. 6:57, campaña de seguridad vial. El día de hoy se desarrolla en instituciones educativas de la localidad del distrito de Velille. Hoy nos alcanza información nuestro corresponsal y colega Gonzalo Huirce desde Velille. Sí, pues, adelante, se viene. Que se la está llevando fácil. 6:57, vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho dio inicio a la construcción del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable Rural y Disposición Sanitaria de Excretas mediante UBS en el sector Chuchupampa. Este proyecto representa una inversión de 3.176.030 soles y beneficiará a 55 familias que suman un total de 299 habitantes. Y en el marco del aniversario del distrito de Chalhuahuacho, ayer la Municipalidad Distrital de esta localidad hizo el lanzamiento de la Feria Nacional Agropecuaria Chalhuahuacho 2024, que convocará la participación de diversos productores agropecuarios locales, regionales y nacionales. Están invitados todos a participar de esta gran feria agropecuaria nacional en nuestro distrito de Chalhuahuacho. 6:58. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Aquira viene ejecutando de manera exitosa el proyecto denominado Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Agropecuario, comercialización de hongos comestibles en 14 localidades del distrito de Aquira, cuyo objetivo es el fortalecimiento de capacidades de producción, cosecha, deshidratación de hongos comestibles. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está invitando a toda la comunidad a presenciar el Gran Campeonato de Fútbol Menores Huaramacuna 2024, donde los jóvenes talentos demuestran su pasión, habilidad y trabajo en equipo en el campo de juego. Actividad que se realiza este sábado, 9 de noviembre, desde las 10 de la mañana en el campo deportivo de Molino Pampa. 6:59. Por otra parte, amigos oyentes, mañana está iniciando el VANCAN, campaña de vacunación antirrábica canina 2024, organizado por la Red de Salud de la provincia de Cotabambas. Esta campaña se va a desarrollar en todos los establecimientos de salud de la provincia de Cotabambas y serán durante los días 8 y 9 de noviembre. Sé responsable, lleva a vacunar a tu perrito. Bueno, y hablando del tema de vacunaciones en el ámbito regional, más de 39,000 niños vacunados ya en la región contra la sarampión y poliomielitis. En la sexta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Salud de Apurímac, presidido por el doctor Carlos Monteagudo, se reafirmó el compromiso de todos los sectores en la campaña del barrido nacional de vacunación contra el sarampión y poliomielitis. La felicitación del caso a los profesionales de la salud por esta gran campaña que vienen desarrollando, visitando a las diferentes localidades y viviendas donde son recibidos como debe ser, de manera cordial, porque hay que ver que la vacunación es fundamental para que nuestros niños estén y gocen de buena salud. 7 de la mañana en punto en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, por otra parte, desde la Municipalidad Distrital de Coyllurqui nos comparten información. Este 10 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Municipal se va a desarrollar el Campeonato Máster de Fútbol Interprovincial Cotabambas y Grau. Premios para el primer lugar, 1.200 soles, segundo puesto, 900 soles, tercer puesto, 400 soles
Informes e inscripciones al 929-404338. Esto en el marco del aniversario del distrito de Coyurqui, aniversario número 82. Perfecto, me parece muy bien. Recuerdo que una municipalidad allá en la región cusqueña hizo un campeonato máster de fútbol, invitando a todos sus barrios, y el campeón se llevaba una obra. Ah, mira, así, sí. interesante. Así se implementaba una obra con un presupuesto considerable. Entonces todos disputaban y el ganador de un barrio se llevaba pues una obra y finalmente se hizo realidad, ¿no? Sería una obra interesante, importante, ¿no? Bueno, Imagínate, William, ¿no? Sí, pues. Sean. Pues, imaginemos en el distrito de Ichaluhuacho, todos los barrios participan en el campeonato y el ganador se lleva una obra. Una obra, ¿no? Una obra. Muy interesante, Sí, William. pues. Vamos con más titulares, atención. Y la primera autoridad regional de Apurímac, en su condición de presidente de la Plataforma Regional de Defensa Civil, ayer encabezó el simulacro nacional Antesismo o Antisismos y Peligros Asociados, el mismo que tuvo la participación de autoridades regionales, locales y población en general, con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta en las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres y la población ante una situación de emergencia o desastre. 7:2, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una transferencia de partida por un total de 10 millones de soles a favor del gobierno regional de Apurímac destinada a la culminación y mejoramiento de proyectos en diversas áreas claves para el desarrollo regional. Este logro llega como resultado de gestiones del gobernador para responder demandas de la población. Bueno, y una pobladora de Curahuasi casi pierde las dos piernas tras ser atropellada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga. El accidente ocurrió en el sector de Palmira Alta y actualmente la mujer viene siendo tratada en el hospital Dios Pisuyana, donde mencionaron que la paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Qué peligroso. Bueno, y esta zona, o sea, la vía es de alto tránsito, Sí, William. Sí, Porque alto vehículos mayores que se dirigen, o sea, a Lima, ¿no? Que van a Bancay, Andahuaylas, todos transitan por esta zona. Bueno, y el tema es que no hay un plan urbano, ¿no? Porque normalmente cuando pasa una vía de comunicación nacional, ¿no? O una carretera como en este caso la Panamericana Sur, las poblaciones de pronto se han acantonado o se han aglomerado al borde de la carretera. Sí, pues. Muchas veces invadiendo ya parte de la carretera. Y en el futuro lo que se presenta son los accidentes de tránsito con los peatones, porque hay niños que juegan, hay negocios que funcionan, muchos se estacionan, en fin, se vuelve en un cuello de botella. Y eso es plan urbano, pues cuando las autoridades deberían respetar estas vías de comunicación, que sean libres, y la población debe estar de repente a cierta distancia de estas vías de comunicación, que son necesarias e importantes, sí. Esto pasa, por ejemplo, en Abancay, como habíamos indicado días atrás, hay una tugurización en el tránsito, uno no puede irse, por ejemplo, hacia Andahuaylas o hacia Lima, porque la vía principal que pasa por Abancay, que antes era libre, ahora pues se ha visto acantonada o se ha visto invadida por la población y bueno, esto genera la necesidad, por ejemplo, de saneamiento básico y tienen que romper toda esta avenida para que puedan brindar las facilidades a los que habitan por este sector. Entonces se ha vuelto un cuello de botella las vías de comunicación principales que tiene el país. Bueno, se tiene que hacer toda una vía de evitamiento, definitivamente. 7:4, el gobierno regional de Apurímac y el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda brindarán curso de capacitación de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en el ámbito rural de Abancay, Andahuaylas y Tambobamba. El curso consta de 4 módulos: operación y mantenimiento del sistema de agua potable, limpieza y desinfección de los componentes del sistema de agua potable, cloración del agua para consumo humano, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Importante, William, porque en muchas localidades uno tapilat que con correct leche hena loxigamos yariki llapan clorotazona tallaramos o ya peñariki. Así que es importante capacitar fundamentalmente a los CAS. Bueno, y con el objetivo de fortalecer e incrementar los niveles de producción agrícola, el gobierno regional de Apurímac está ejecutando la obra Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los comités de riego Tambo, Cochabamba y Mollebamba del centro poblado de Uranmarca, distrito de Uranmarca de la provincia de Chincheros, con una inversión de más de 7 millones de soles.
Vamos con más información. En Cusco, a 35 años de cárcel fue sentenciado un profesor de primaria, escuche bien, que realizó tocamientos indebidos a 9 de sus alumnas en Calca. Todo un monstruo. Inmencionable. Se trata de Hilario Zúñiga Loaiza, quien cometió el abuso de manera constante durante, imagínate, William, 6 años. Felizmente fue sentenciado a 35 años de cárcel. Bueno, y un automóvil se incendió dentro de un taller mecánico en el distrito de Huancha, esto en Cusco. El siniestro se habría producido por una falla eléctrica. El incidente ocurrió mientras se realizaba el mantenimiento del vehículo. El mecánico tuvo que salir raudo porque se empezó a incendiar este vehículo en una mecánica pues allá en Cusco. 7,6 rondas campesinas de la provincia de Cutervo en Puno desarticulan presunta banda delincuencial que se dedicaba al hurto de ganado vacuno. ¿Cómo se les conoce, William? A la gente que roba ganado vacuno. Avigeos. Avigeos, ¿no? Bueno, los cabecillas de la presunta banda delincuenciales se habrían apropiado de 13 cabezas de ganado del distrito de Socota y 2 cabezas de ganado vacuno de la localidad de Anguía de la provincia de Chota. Todavía, ya antes el avigeato era recurrente y permanente por nuestra provincia de Cotabambas también. Aún todavía, William, Sí, hay ¿no? rezagos todavía. Lo que pasa es que ahora la mayoría no estaban criando mucho ganado. Antes sí, pues, ¿no? Criaban bastante ganado y eran propensos al avigeato, ¿no? Y bueno, pues actividades ilícitas, delincuenciales, pues, ¿no? Incluso se mataban. Claro. Pero bueno, esto está pasando también precisamente allá en Cutervo, en Puno, ¿no? Ahí sí los agarran, ahí los van a ver. Bueno, y un accidente de tránsito ocurrido en la vía Juliaca-Huancané ha dejado a una persona fallecida y varios heridos de gravedad. Félix Quispe Mamani, de 59, impactó frontalmente con otro vehículo perteneciente a la empresa Señor de Imarrucos, Taroco. Ambos conductores no contaban con licencias de conducir. Ahí está, pues, sin licencia están manejando vehículos que transportan personas. No tenía SOAT, tampoco tarjeta de identificación vehicular electrónica. En fin, toda una serie de faltas. Y bueno, ahora que pasa estos accidentes, no solamente es la muerte finalmente de las personas, sino los que quedan heridos, muchas veces quedan lisiados, ¿no? A veces, lamentablemente, ellos dejan de laborar, trabajar y marca su vida totalmente. Estos accidentes son recurrentes en Puno. Exceso de velocidad. 7,8. Por otra parte, en Arequipa, marcas roban 17,000 soles a varón que retiró de banco este dinero. Con un arma de fuego, 2 pillos que se trasladaban en una moto interceptaron a un supervisor de plantas industriales y le robaron 17,400 soles que recién habría retirado de un banco en el distrito de Paucarpata. Una manera elegante de decir al delincuente, ¿no? Pillo. Es un término que hace tiempo no lo escuchaba, William. 2 pillos. Bueno, 5 presuntos delincuentes fueron golpeados hasta la muerte por pobladores del caserío de Huancha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, esto en Ancash. Los sospechosos fueron detenidos luego de que presuntamente intentaran secuestrar a un empresario que se encontraba en la entrada de este caserío. Un empresario bastante joven, William, ahí en San Marcos. Lo cierto es que ahí en Ancash esto ocurrió. Al final este empresario, cuando prácticamente lo estaban secuestrando, comenzó a gritar así desesperadamente, cosa que la población se dio cuenta, salió la población. Al final detuvieron a todas estas personas, los golpearon de manera increíble, William, casi a uno de ellos lo matan. Y la camioneta en la cual intentaron secuestrar a este empresario, pues bueno, al final quedó en cenizas. Así tenemos que tratar a los delincuentes, realmente, o estos sicarios que están generando caos y violencia en nuestro país. Y también tiene que haber decisiones políticas sobre este tema. Y esto ocurre, William, fundamentalmente ante la inoperancia de las autoridades. Bueno, si la policía no hace su chamba, pues bueno, estas cosas ocurren. Mientras la cabeza del Ministerio del Interior esté como está ahora con este ministro Santibáñez, que poco o nada sabe de seguridad ciudadana o el tema de afrontar esta situación crítica, ¿no? Del sicariato, ¿no? En las bandas criminales, vamos a seguir de mal en peor. Realmente vamos a seguir de mal en peor.
7 de la mañana con 10 minutos. Titulares en el plano nacional. Dina Boluarte aseguró ante el Consejo de Estado que los estados de emergencia están dando resultados. ¿Y esos resultados cómo lo miden? ¿De dónde los sacan? Bueno, la presidenta de la República lideró el Consejo de Estado para coordinar medidas contra inseguridad, que fue convocado para coordinar medidas para intensificar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y hace unos días atrás, William, sale una publicación en las redes sociales del Estado indicando lo siguiente, ¿no? Con imágenes de la presidenta de la República sobrevolando, digamos, los distritos los cuales se encuentran en estado de emergencia. ¿En Lima? Sí. O sea, ni siquiera en carro, en su cofre. O sea, y ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, desde el aire, ¿qué va a haber? O sea, las mismas casas, las mismas viviendas, los mismos vehículos transitados. O desde el cielo se puede ver al extorsionador ahí extorsionando. O sea, es sorprendente, ¿no? La publicación, o sea, un poquito de criterio, sí, pues, ¿no? Bueno, al final, si quiere hacer una inspección, pues bueno, que vaya a las calles, ¿no? Que verifique cómo está trabajando los efectivos policiales. Y definitivamente la prensa, pues bueno, le dio con palo, ¿no? Claro. Porque no está atendiendo una emergencia digamos, de un fenómeno natural como una inundación. Para sobrevolar. Claro, para sobrevolar y evaluar, ¿no? Es totalmente muy... Ahí está. La presidenta está en las nubes. Bueno, sí, está pues, en las literal. Nubes. Literal. Bueno, y para eso sí debería usar su cofre, pues, ¿no? Para ir hacia, ¿no? No para estar en otras acciones. Lo cierto es que hay críticas fuertes al mandato de la, en este caso, presidenta Dina Boluarte. Bueno, hablando de Dina Boluarte, amigos oyentes, ayer también dio declaraciones con respecto al tema de su consejo de emergencia y dijo que todo está bien, que los estados de emergencia están dando resultados. No sé qué información le proporcionen sus asesores, ¿eh? Porque lo que está pasando en el país es otra cosa. Vamos con más titulares. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha admitido una nueva denuncia contra la excongresista y exministra Betsy Chávez, planteada desde el Ministerio Público. En esta se le imputa la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado. Betsy Chávez no había sido también otra joyita. Está tipificado este tema en el artículo 401 del Código Penal. O sea, le están imputando una presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Otra joyita. Bueno, ahí en la campaña política, ¿no? Donde, ¿cuál era el eslogan de la campaña de Pedro Castillo? Donde ya no todos iban a ser pobres, ¿no? Bueno, al final los que dejaron de ser pobres fueron los funcionarios directos, ¿no? Del gobierno, ¿no? Incluido la señora Betsy Chávez. No más pobres en un país rico. Rico, claro. Si no chocaran hoy, así decía pues el Peter Castell. Y la población, pues bueno, caemos, ¿no? En estos mensajes populistas. 7:14, por otra parte, escuche bien, Guayacay, Panay, Queichata, Uyari. Quizás esta sea la solución. La congresista Susel Paredes viene recolectando firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, luego de haber tenido un último año de gobierno plagado de varios cuestionamientos respecto al caso Rolex, presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón y operaciones estéticas. Sus jaladitas. Sí, pues la afinación de la nariz, ¿no? Debe recolectar al menos 26 firmas para poder presentar esta moción de vacancia de formar al Pleno por incapacidad moral. Y ahí nos damos cuenta que la presidenta está en otras cosas, está más en su embellecimiento, en sus temas estéticos, en su respingada. En fin, en todo eso, menos en acciones concretas que beneficien al país. Pero dicen que se ha hecho unos arreglitos para que estén en la PEG. Claro, para que esté presentable. Claro, porque vienen presidentes de otros países, es una cumbre importante. Para la fotito. Claro, para la fotito tienes que salir bien, ¿no? Y para eso la nariz es fundamental. William, yo creo que quizás Susel Paredes consiga algunas firmas, pero definitivamente acá hay un matrimonio así bien marcadito, clarito. No creo que ocurra un divorcio, muy difícil, porque ambos se benefician de este matrimonio. Hablo de que el legislativo no va a querer sacarlo porque no les conviene, porque a ellos también se tendrían que ir. Así que difícil va a ser esta situación.
Bueno, y durante el juicio oral en su contra sobre presuntos aportes indebidos de Venezuela y de la empresa Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, el expresidente Ollanta Humala Tasso refirió que el Ministerio Público no ha aprobado ni presentado testigos que ratifiquen las imputaciones por el presunto delito de lavado de activos en su contra y de su esposa Nadine Heredia. Bueno, vaya que sí defendió bastante bien a su esposa, Nadine Heredia, ¿no? Habló bastante bien de ella. Sí, pues. Pero lo has visto bastante canoso, ¿no? Sí, pues. ¿Qué ha pasado con Nadine Heredia? ¿Te has fijado cómo está? Sí, pues bastante. Sí, pues, los años acabados. pasaron, ¿ah? Y no solo es que lo que pasa también cuando uno tiene una vida atormentada, ¿no? De procesos judiciales, de cosas que tienes que estar pensando, dándole Eso vueltas debe consumir, a la preocupación, claro, y ahí está, pues es una muestra, ¿no? Sí, Es pues. una muestra cómo están Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala Tasso. ¿Cómo se dice canas en quechua? Sohoma. Soho malañarilla. Sí, una canción ahí. Pasa jalañarilla. Machulaña capuchangorica. 7:17. Por otra parte, su hermano Antauro Humala presenta apelación a sentencia del Poder Judicial. El etnocasirista criticó que algunos medios y congresistas hayan celebrado la sentencia, reiterando su discurso de seguir con esta idea de cambiar la Constitución y fusilar a los expresidentes. También criticó a la fiscal de la Nación y a los magistrados que han opinado sobre el fallo en su contra. Yo abiertamente, William, yo digo, a este partido del señor Antauro Humala definitivamente debió ser eliminado, Esas ideas radicales no van, pues. y no deberían de ir, William. Sí, pues. Definitivamente, alguien que quiera matar incluso a su hermano no es razonable. Sea cual sea la situación, William. Antauro Humala, nuestro amigo locomotor. Antauro. Vamos con más titulares en el ámbito nacional y lo habíamos dicho, amigos oyentes, también en un operativo que se desarrolló precisamente en horas de la madrugada de hoy. Han detenido a Agustín Lozano. Y Agustín Lozano, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, o ahora será expresidente, ha sido detenido de manera preliminar por 15 días, junto a otras 7 personas, entre ellas, atención, el presidente del Club Sporting Cristal, actual presidente, Joel Raffo, y la presidenta del Club Academia Cantolao, Karen Mandriotti. Hay temas ahí relacionados a una banda criminal y también acciones ilícitas. Algún negociado. ¿Qué pasará con la federación? Me pregunto, estamos próximos a jugar un partido ante Chile. Le hicieron una pregunta a Pizarro, William. Le hicieron una entrevista a Pizarro. Claudio Pizarro. Sí. Y le hicieron esta pregunta, ¿no? Si es que él desearía asumir la presidencia o formar parte, ¿no? Bueno, y fue bastante claro, dijo: no quiero ser parte quiero ser el presidente. Si es que me ofrecen, yo quiero la presidencia, ¿no? Y también habló un poco de su experiencia, ¿no? Definitivamente, o sea, toda la formación europea, traer todas esas ideas. Le consultaron también, ¿no? Sobre el tema de que, bueno, él radica en Europa, pero también le dijeron, en todo caso, tendrías que venir a vivir al país, y él dijo que sí. Si le dan la Federación Peruana de Fútbol, definitivamente estaría ahí, en nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que en este momento asumiría el vicepresidente, pues, ¿no? De la Federación Peruana. No sé, es de un club. Hay que revisar, vamos a revisar la data e información, porque eso va a tener que pasar. ¿Se acuerdan de este señor también? Pichotito, creo era, apellidaba el presidente de un club también del norte, que también estuvo, hasta ahora sigue en la cárcel, pues, ¿no? Por temas de una azucarera, ¿no? Expresidente. El cusqueño. Claro, oropecino. Claro, de Oropés, No recuerdo el nombre, pues, sí, pues, y antes de él estuvo Manuel Burga también. En fin, parece ya el gobierno, también la Federación Peruana de Fútbol, los expresidentes toditos van a Canadá. 7:20. Titulares en el plano internacional. Donald Trump es reelegido como presidente de Estados Unidos 2024 tras vencer a Kamala Harris. Trump también se jactó de haber ganado en voto popular. Sería la primera vez en 2 décadas que un candidato republicano lo logra. Con esta victoria se convierte en el primer presidente en obtener un segundo mandato no consecutivo desde 1893. ¿Y saben qué dijo en su discurso ya Donald Trump? Va a deportar a personas que han venido a su país a delinquir. Habló del Tren de Aragua, ¿no? Y bandas criminales que también ya están en Estados Unidos, y dijo, acá no,
vamos a poner mano dura, yo los deporto, así como ha hecho un muro, ¿se acuerdan? En la frontera con México. Este presidente es de armas tomar, así que las personas que delinquen o son de mal vivir en Estados Unidos están con las barbas en remojo. Y ahora, William, viene consecuencias para nuestro país. Sí, pues. Muchos dirán, o sea, ¿y qué, no? Si Trump es electo ahí en Estados Unidos. Justamente en el tema de inseguridad ciudadana, William, justamente las bandas criminales van a tener que dejar de operar en este país. ¿Y a dónde se van a ir? ¿A dónde cree usted que se va a irse estas bandas criminales? Lo más lejos posible de Estados Unidos, claro, Sudamérica. Y Perú, pues bueno, es un terreno bastante fértil, considerando la inoperancia, la incapacidad que tienen nuestras autoridades. Lógicamente, a Donald Trump, al tratar de votar gente indeseada de su país, ¿dónde van a ir esta gente? Pues bueno... Sudamérica, bueno. Sí, un punto, lo han dicho, ayer un internacionalista hablaba directamente. Perú va a estar involucrado en este tema. Y si seguimos así con nuestra organización, en este caso del Ministerio del Interior, vamos a estar de mal en peor. Bueno, más titulares. Ahí Mariela Zulia Puma nos dice, el eslogan es no más pobres en un país rico. Muchas gracias, ¿no?, por recordarnos así la era, frase. Pues, ¿no? Sí, pues. No, ya es mejor ni nombrar esa frase, mi estimado Javier, porque ya nos trae malos recuerdos. Bueno, en el ámbito internacional, y apagón total en Cuba. Tras el paso del huracán Rafael, es el segundo en 3 semanas. Cuba sufre una de las mayores crisis eléctricas, afectando a más de 100 o 10 millones de cubanos por la falta de inversión en el sector eléctrico. De Cuba ya no se sabe mucho, están viviendo, creo que todavía en los años 60, sí, todo un retraso en este país socialista o comunista, ¿no? Y siguen ahí empoderados, entornillados, la casta, como le llaman, de los comunistas, pues, ¿no? Ahí siguen todavía al señor Raúl Castro, no, bueno, antes era Fidel, ¿no? Sí, pues. Ahí está. Hay un youtuber boliviano que hace un par de semanas atrás visitó la isla, bueno, hacer turismo, ¿no? Y aparte de ello mostrar imágenes, ¿no?, de cómo está Cuba, ¿no? Y definitivamente Cuba está viviendo una situación muy, muy difícil, muy precaria. Sí. El tema de energía eléctrica lo mencionó también William, y durante la semana solo tuvo un día en la noche que hubo energía eléctrica. Y hay gente que trata, por ejemplo, venden energía eléctrica, ¿no? Hay un señor que adaptó, ¿no?, su moto, la batería de su moto lo adaptó y vende prácticamente energía eléctrica, ¿no? No hay comercio, no hay tiendas, por ejemplo, para comprar pan. O sea, usted no puede comprar pan, tiene que ir con su boleta y recibir lo que le corresponde, ¿no? Un pan es lo que le pueden dar. Hablaba sobre el tema de la vestimenta, ¿no? Y en Cuba hay un grupo considerable de población que utilizan botas. Y haciendo las preguntas, ¿no?, a la población, y justamente hablaban sobre el tema de que las botas de estos de Heavy cuestan más barato que comprarse, digamos, otro calzado. Sí, otro calzado. Entonces, y además dura más tiempo, ¿no? Entonces, la población trata prácticamente de ingeniarse de cómo tratar de sobrevivir en este país, donde, digamos, incluso la medicina se habla, ¿no?, de que es la mejor, pero en realidad el servicio de salud en Cuba es la más peor. Bueno, lamentable. Y bueno, vamos con más titulares del ámbito internacional. María Josefa Bonaza relató la tragedia que tuvo que vivir bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio de 10 pisos en Argentina que dejó múltiples muertos. La única sobreviviente de este trágico derrumbe en Villa Gesell, María Josefa, su experiencia fue realmente angustiante. Felizmente salió de los escombros y pudo sobrevivir a este hecho lamentable en Argentina. Un edificio de 10 pisos se desplomó repentinamente. 7:25, amigos oyentes, gracias a Radio Poder Chasqui en el distrito de Cochabamba, Radio Guaire en el distrito de Coyurqui. Estamos en el informativo Willarico. Y breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas.
nuevamente otro incendio el día de ayer. Se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja ha afectado también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos ahí cura ponena, y chuntagamanaspa, manan como antes nacho retuñamos ya, millar que Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapas mi cana, ni espalhados, no hay con hasta ahí un poco de loca. Camina con cupacha y mapas kan hatishan pospolota pai pawang este che ishat kanas y mapas mi kanar ni spalak ni na kuiku anje trik controla na kse anje trik rig son conch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad sapalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad conata autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, distritales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 27 minutos. Volvemos con el informativo Huillaricuy y atención a nuestros amigos que nos están sintonizando en diferentes puntos de nuestra provincia de Cotabambas. Les damos a conocer quienes nos acompañan a través de transmisión. Facebook, ¿no? Sí. Están sintonizándonos a través de el Facebook de nuestra emisora. Un gran saludo para Gonzalo Wirce, que también tiene un reporte. Se la lleva fácil. Tiene un reporte en breve, en breve tiene un reporte. Está trabajando. Saludo para Roberto Carlos Guamaní. Buenos días, amigos de Radio Surf. Y un gran abrazo también para Emerson Silva Berrío, en Chalhuahuacho, ¿no? Emerson Silva ha terminado un libro, una edición muy importante de esta fiesta tradicional de los chaques. Y a ver si estos días lo entrevistamos para que nos pueda dar mayor información. Perfecto, Emerson, felicitaciones. Un colega nuestro también, Emerson Silva. Flor Benítez, saludo para Flor Benítez, para Ruth Álvarez también, que nos está escuchando. Bien. En esta mañana un gran abrazo, un saludo cordial. Mariela Zulia Puma también, ahí nos daba la frase del profesor. Liz Saldívar, Roberto Carlos nos dice saludos amigos de Radio Sur, un gran abrazo para el señor Javier y Williams, y también un gran saludo para Gladys Aguilar Champi, que nos está viendo y sintonizando a través del Facebook de nuestra emisora. 7:28, amigos oyentes, vamos con el desarrollo de las notas informativas. Ayer se desarrolló la gran final de Quien Estudia Triunfa edición 2024. Vamos a conversar con el profesor José Ángel Gutiérrez. Él es asesor del Colegio José Carlos Mariátegui del distrito de Tambobamba, quienes ocuparon el primer lugar. Profesor José Ángel, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, con un saludo respectivo a todos y cada uno de ustedes y especialmente a su amable audiencia. Profesor José Ángel, usted ayer estuvo presente en esta gran final, también presenciando la participación de las autoridades. Estuvo ahí el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, estuvo también el coordinador educativo, también el subprefecto de este distrito, lógicamente la otra institución educativa que también participó. Su apreciación de este concurso de conocimientos. Bueno, en primer lugar, dar gracias por la oportunidad, porque como anécdota, para empezar, puedo contar, ¿no?, que fuimos una de las últimas instituciones en inscribirnos en el concurso. Y fue interesante cómo se fue dando el proceso, ¿no? Y como conclusión, podría decir, primero, que gracias a las autoridades por el día de ayer, habernos acompañado y haber dado fe de este gran evento, donde hemos podido demostrar pues la preparación, el entusiasmo y el compromiso de los estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba.
y durante el proceso pues también tener en cuenta el apoyo de los colegas de la institución, ¿no? De una u otra manera pues ha sido fundamental su apoyo en la preparación, en el acompañamiento, en la motivación a los estudiantes de la promoción de este año. Y al final pues hemos visto los resultados, que el trabajo en equipo, la participación de todos y el apoyo, ¿no?, de cada uno de ellos pues ha hecho posible que podamos lograr este objetivo. Sin duda fue un evento muy importante, profesor José Ángel. Y bueno, es importante, como decía usted, la preparación permanente, porque esto no fue, digamos, para el concurso nada más, porque hemos visto que los jóvenes que ayer participaron estaban bastante, uno motivados y otro bastante tranquilos, ¿no? Y afrontaban cada pregunta del jurado o de los conductores de manera tranquila y conscientes de que tenían la respuesta correcta. A través de nuestro medio, profesor José Ángel, hágale llegar el saludo cordial reiterado a estos jóvenes que representaron a la promoción y que se llevaron el primer lugar. Se le entregó también un gallardete, ¿no?, del Quien Estudia Triunfa, como signo de que son campeones en este concurso. Hay buen trabajo que ustedes están desarrollando, profesor, sigan así. Entendemos que el aspecto emocional, manejar ese tema también es fundamental para este tipo de concursos. Sí, eso es muy cierto, porque hoy en día, pues, con tanta información que recibimos en todo aspecto y sobre todo la información que nos llega, esto hace de que hay que aprender a manejar esa información, hay que aprender a conocer estrategias, formas de saber canalizar todo este detalle. ¿Para que los estudiantes también sepan desenvolverse en los contextos que actualmente nos exige, y eso hace de que los docentes pues tengamos que ir asumiendo una postura de constante formación para poder responder a estas expectativas y a los retos de nuestros estudiantes. Y creo que quiero resaltar este aspecto, ¿no? Hoy en día como que se descuida este aspecto, ¿no?, el aspecto emocional al que me refiero, ¿no?, de saber canalizar las emociones para conseguir aquello que nos hemos trazado como meta. Y esto es fundamental, siempre es necesario darle este espacio. Ahí también está la labor de nuestra psicóloga en la institución, pues que ha sido fundamental también en este punto. Sí, pues sobre todo en esta época, ¿no?, de los jóvenes, ¿no?, están en adolescencia, con todos los factores externos que usted manifiesta también, que involucran una educación distinta, o como manifiesta también unas estrategias que signifiquen una formación integral del joven, porque ahí, por ejemplo, está el celular, el manejo de redes sociales. Cada generación es distinta y hay que manejarlo de la mejor forma, y ese es el trabajo que están desarrollando, profesor, ustedes en su institución educativa. Sí, a pesar de las limitaciones que tenemos, pues buscamos, ¿no?, utilizar los recursos que disponemos para poder prepararnos también para poder afrontar estas circunstancias. Y justamente pues también tiene mucho que ver, ¿no?, el entusiasmo y el compromiso de los estudiantes, ¿no? Pues ellos también como protagonistas pues hace de que de una u otra manera pues asumiendo ese compromiso y esa decisión de ellos mismos, pues también es posible esto, porque si ellos no hubieran tenido esa iniciativa, ese entusiasmo y ese compromiso, también pues esto no hubiera sido posible, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Hoy en día también los jóvenes difícilmente asumen compromisos, asumen retos, asumen responsabilidades, y esto hace de que también el trabajo emocional sea fundamental y hacerles ver que lo que se está haciendo pues no es simplemente para el momento, sino que también con la idea de saber proyectarse y lograr a futuro lo que ellos también están deseando. De acuerdo. Perfecto, profesor José Ángel. Muy agradecido a usted, a la institución educativa, a los chicos también que participaron, que representaron, ¿no?, al aula, a la promoción. Y lógicamente el día de ayer también les hemos hecho entrega de los premios, no solo para los 6 alumnos que han participado en este concurso, sino para toda la promoción, que ellos también van a ser beneficiados. Y lógicamente la idea, la intención, profesor José Ángel, es que pues bueno, los chicos sigan preparándose, sigan pensando en un estudio de carácter superior y que a la larga tengamos profesionales de bien y que contribuyan en la sociedad. Claro, sí, justamente pues ayer con todas las evidencias correspondientes, pues así se nos ha hecho llegar
los premios respectivos y ya lo haremos llegar en el transcurso de estos días a los estudiantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque también han sido parte de todo este grupo, no solamente los 6 que les ha tocado representar, sino que también como grupo, como estudiantes, como chicos que ya van terminando y ya van a egresar de acá unas cuantas semanas, pues se les tiene presente siempre, ¿no? Y este es un detalle muy importante también, saber motivar ese trabajo de grupo, trabajo de equipo, el apoyarse, el estar juntos. Y quiero también tener en cuenta esto, ¿no? Como anécdota también, justamente cuando salimos, el día de ayer, algunos de ellos salieron con dudas, algunas con algunas cosas que normalmente pasa a todo joven y toda persona, ¿no? Cuando va a afrontar un reto. Y surgió la idea, ¿no? Hay que encomendarnos a Dios para que Él también nos ayude. Y esto fue también muy importante, enseñar también este aspecto de no saber, de reconocer que en esto la fe también es fundamental. Saber pedir y dar gracias también, esto ayuda bastante. Y esto los chicos también lo saben y toda la promoción también lo sabe. Y en función a eso pues se les hace llegar lo que se ha logrado, ¿no? No solamente como un grupo pequeño, sino como el grupo de la promoción, promoción de nuestra institución educativa. Perfecto. Y pueden ver nuevamente, ¿no? El concurso, de repente el detalle, las preguntas, cómo han ido desarrollando, cómo han ido respondiendo a través de, está pues en nuestra página, en este caso en el Facebook de nuestra emisora Radio Surfu, y ahí está la transmisión en vivo que se desarrolló ayer y que contó con la participación de autoridades, ¿no? Y también hay que reconocer la organización, porque la UGEL ha sido un protagonista importante en el desarrollo, nuestra emisora Surfu, y con el premio también, en este caso, la empresa minera Las Bambas. Sí, justamente, porque al inicio decía, ¿no? Gracias a el acompañamiento de las autoridades, pues que dan fe, ¿no? De que lo que se está haciendo, pues tiene fruto. Y no solamente es decir, no es el futuro, sino también es el presente, porque de acá a unos cuantos años estos chicos van a asumir protagonismo, o deben asumir protagonismo en su comunidad, en sus pueblos, en su distrito, ¿no? Y especialmente aquí en la provincia de Cotabambas, donde hace falta ese compromiso de los jóvenes para con su tierra, para con su pueblo, para con sus familias, y den, ¿no?, lo mejor de sí para el progreso y desarrollo del pueblo. Perfecto. Profesor José Ángel, muchísimas gracias. Éxitos a los estudiantes y nuevamente reiterar este saludo a toda la promoción de esta institución educativa José Carlos Mariátegui, que el día de ayer ganaron y ocuparon el primer lugar de Quien Estudia Triunfa. Muchas gracias, muy buenos días. De igual manera, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Concurso de conocimientos promovido por nuestra emisora, el auspicio de Minera Las Bambas, la coordinación con la UGEL de Cotabambas, de la provincia de Cotabambas, que le dieron realce a esta actividad. Lo que se busca es promover conocimiento, incentivar la competitividad de los jóvenes, porque están en esa etapa de formación ya profesional más adelante, y bueno, van a postular seguramente a una universidad o a un instituto y necesitan de estos insumos para que puedan lograr el objetivo de ser profesionales, de ser hombres de bien que aporten al desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas, de la región y el país. Felicitaciones reiterados a la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba, que ocupó el primer lugar en este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, desarrollado en el distrito de Chalhuahuacho ayer, también en el marco del aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Felicitaciones. 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39, estamos en el informativo Huillarico y Huaycaycuna Panaicuna, y bueno, más adelante se viene ya el enlace con nuestro colega Gonzalo Huirce, porque se está desarrollando una campaña de seguridad vial en instituciones educativas del corredor minero, le llamamos, de la carretera de transporte concentrado desde el distrito de Mara. Estuvieron en Pisacasa hace 2 días atrás, también estuvieron en la institución educativa, bueno, el SEMA Mara, después se trasladaron con un grupo de teatro en esta campaña de sensibilización a el distrito de Capamarca, ¿no? Allí también estuvieron con los chicos del 5º año de secundaria, compartiendo, sensibilizando sobre aspectos importantes del respeto a las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad, porque muchos chicos también conducen moto. Lo otro es estar con todas las de la ley, es decir, con toda la normatividad vigente, todos los documentos que son necesarios para conducir, y sobre todo
no excederse en la velocidad. Hoy están en Belilla, entendemos, en Chumbivilcas, y es desde allí donde nos alcanzará información seguramente en adelante nuestro colega Gonzalo Witz. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos tratando de comunicarnos con el ingeniero Félix Boza. Él es subgerente de Desarrollo Económico para hablar sobre esta Feria Nacional Agropecuaria. Esperemos más adelante comunicarnos, pero antes hay un tema también muy importante, William, porque mañana se está desarrollando la segunda jornada distrital Llaqtanchis Pichana Hatun Punchay. Don William González, ¿cómo está? Buenos días. Por favor, tenemos que reforzar el mensaje porque mañana toda la población, todas las instituciones debemos participar en esta campaña que están organizando ustedes desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Don William. A ver si nos copia don William. Parece que tenemos ahí dificultades en la línea telefónica. Vamos a tratar de recuperar en todo caso la llamada telefónica. Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos. Para mañana se está convocando a esta actividad importante, la segunda jornada distrital Llaqtanchis Pichana Hatun Punchay. Don William, ¿nos escucha? Sí, por supuesto. Sí, ahora claro. Sí estamos. Don William, adelante con la invitación, con la reflexión para que la población pueda participar en esta campaña de limpieza que se va a desarrollar en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, muchas gracias amigos de Radio Surpo y a través de Radio Surpo y también nuestros cordiales saludos a todos los que están en sintonía de esta importante emisora que día a día nos ilustra, nos nutre de información y todo ello. Pues en efecto, mañana viernes 8 de noviembre es la segunda jornada de limpieza general de nuestro distrito de Chalhuahuacho, que digamos, hay que hacer con la plena participación de nuestra población, de nuestras comunidades campesinas, sectores, sobre todo nuestros barrios del casco urbano, entidades públicas y privadas, y también todo el personal de la misma municipalidad. Todo esto liderado y organizado a través de nuestra municipalidad distrital de Chalhuahuacho y a través de la subgerencia de medio ambiente. Miremos, ¿no? Somos un distrito hermoso, somos un distrito que estamos entre los ojos del Perú y del mundo. Somos un distrito que contribuye al PBI nacional, de tal manera que también tenemos que tener una autoestima, tenemos que querernos a nosotros mismos. Y si nos queremos a nosotros mismos, también tenemos que querer a nuestro medio ambiente. Y no podemos hacer lo contrario, llenando de basuras nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques, botando basuras cualquier donde sea y como sea, y sobre todo llenando de basura a los riachuelos y al río Grande de Chalhuacho. Chalhuacho es uno de los pocos pueblos por donde surca este río principal, antiguo, donde había dos variedades de truchas, y todavía hay a pesar de todo ello. Pero no podemos mirar de manera paciente como que no nos importara nada, llenando de basura, tirando bolsas de basura, llantas de carros, de motos, calaminas viejas, baldes viejos, ropas viejas, de todo. No puede ser esto. Entonces, en mérito a ella y también como estamos próximos a celebrar nuestro 30 aniversario de creación política del sitio Chalhuacho, es que nuestra municipalidad, por segundo año consecutivo, emprende esta actividad, al que invitamos de manera muy respetuosa, muy cordial, a todos nuestros barrios del casco urbano, liderado obviamente por sus presidentes, por su directiva, a nuestras organizaciones gremiales como el Frente de Defensa de los Intereses, la Federación Campesina, Organización de Jóvenes Paquis Huaraca, Organización de Mujeres, las organizaciones, digamos, económicas, de asociación de restaurantes, de hoteles, en fin, no, de todos es nuestra obligación de cuidar, digamos, nuestro medio ambiente, amigos radioescuchas de Radio Surpuy. Perfecto, don William, nos parece muy importante que la población todos podamos participar y que el día de mañana todos formemos parte de esta campaña de limpieza. Una vez más, don William, ya en la parte final, para que pueda reiterar esta invitación. Huaypunkuna, panaykuna, llaqtamasikuna, kay Chalhuacho llaqtanchispi tiyaqkuna, chalhuachinistas y chalhuachinos, chalhuachinas y chalhuachinistas. Tutamantaqa huk sunqulla, huk maquilla, huk chaquilla, huk malla, sayarinanchis kashan kay llaqtanchista sumaqta picharunapaq. Hinallataq entero comunidadkunapipas, sectorkunapipas
diaño chay huchi maykunatapi limpiana casi. Entonces sinallata kay hatun charochi mayunstapas yapanchis tutamanta huk manachach ishaqchu kan huk iskay kimsa horaslacha kanqa desde las 6manta qallarisunchis kinaspataq tichayrisunchis chayta huk esquinakunaman churayarsunchis huk hawallaman chaymantañata carro compactadorkuna destino final matanqa. Chayna kastanqa wayqiykuna panaykuna municipalidad distrital de Akira sutimpe, municipalidad distrital Challhuacho sutimpe Riscuripe, y a través de la sugerencia de medio ambiente la paikista Chuco y Suncoicón, Mapaica Muiquico. Muchas gracias, buen día. Perfecto, muchísimas gracias, buenos días. 7 de la mañana ya con 46 minutos, 7 con 46, vamos al detalle de más informaciones, amigos oyentes, y se está desarrollando, como habíamos indicado, todavía en nuestra región Apurímac, la campaña de vacunación contra la sarampión. Hay brigadas que están saliendo y que le hacemos el llamado también a nuestros amigos oyentes. Usted, vecino, amigo, o en la comunidad donde nos sintonizan, hay campaña de vacunación contra la sarampión y tenemos que recepcionar y recibir bien a nuestros profesionales de la salud que hacen todo el esfuerzo, hacen todo el tema logístico para poder llegar hasta nuestras localidades, hasta nuestras viviendas. Hay que recibirlos bien, porque son los que están prácticamente dándole fuerza y lucha a este tema de la sarampión que tuvo un rebrote en estos últimos meses. 7:46, amigos oyentes, en el transcurso del 13 al 16 de noviembre, en el marco del 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, mucha atención, se va a desarrollar la primera Feria Nacional Chalhuahuacho 2024. El día de ayer se hizo el lanzamiento. Vamos a conversar justamente con el ingeniero Félix Boza, él es subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, para que nos pueda ampliar esta importante información. Ingeniero Félix, buen día, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, este importante video de comunicación Radio Surco, y buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ingeniero Félix, ¿cuándo estamos iniciando? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes van a participar? Cuéntenos todo el detalle. Muchísimas gracias. En efecto, es primera vez la primera Feria Nacional acá en el Chalhuahuacho, gracias al apoyo e impulso de nuestros hermanos productores, presidentes comunales, dirigentes, ¿no?, de la zona alta, media, baja, ¿no? Eso es importante también, ese apoyo de ellos, nuestras autoridades, también políticas, todas nuestras autoridades que están en el distrito, de los cuales está previsto el desarrollo del 13 al 16. El día miércoles 13, la próxima semana, estamos haciendo el tema de admisión de animales que entran al concurso. Ese mismo día también se hace secado sellado de pesados de lo que es ganado vacuno que entra al concurso de producción de leche, ¿no? Entonces, eso es el día 13, hasta medianoche es el ingreso de los animales. El día 14 empezamos con el acto inaugural y todo lo que viene a hacer los concursos, ¿no? Ese día se hace inclusive desfile de crías inseminadas con ovinos, vacunos. También ese mismo día se hace lanzamiento, suscripción de acuerdo con financiamiento con las asociaciones quienes han ganado este año en ProCompite para este año 2024, ¿no? Porque el otro ProCompite ya lo entregamos, o sea, decimos rápidamente, ¿no? Esos actividades, ese mismo día se hace el juzgamiento de lo que son camelios, alpacas, llamas, el tema de agrícolas, producción de leche, el tema de estas actividades importantes para ese día del día 14. Entonces, el día 15 igual tenemos las actividades del concurso de juzgamiento ovinos, equinos. Históricamente, ¿no? Chalhuahuacho siempre ha tenido esa actividad ancestral, económico, el tema de crianza de equinos, ¿no? Primera vez se hará juzgamiento de equinos en todas las categorías que corresponden acá en este evento ferial de Chalhuahuacho. En ese mismo día tendremos, ¿no?, concursos de lo que viene a ser, ¿no?, el tema de lácteos, todos los concursos que están programados. El día 15 es también, ¿no?, es concurso de justamente de lo que son ovinos, ¿no?, Hampshire, Ancory, del PPC, PRP. Eso en más queremos, ¿no?, precisar, es fundamental. En el tema de PPCs, puros por cruce, es regional, ¿no? O sea, también tenemos que ver ese tema, no podemos dar un salto, ¿no? Y no también de todo es nacional, ¿no? Tenemos que escalonadamente estos trabajos a nivel de PRP, puros por pedigrí es nacional, PPC es interno, como que es regional, entonces eso es fundamental, ya tienen conocimiento nuestros hermanos productores. El día 16 estamos con el tema de concurso y justamente de vacunos.
que viene a ser de las razas Brown Swiss, Flavy, también PDP, PPC, y ese mismo día se hace el acto de clausura. Y también es importante precisar que tenemos que hacer sí o sí el acto de clausura, porque son eventos, se hace un acto de inauguración, también se hace acto de clausura. Decide de campeones, quienes han campeonado, ¿no?, en todo el desarrollo del evento ferial, entregamos sus trofeos especiales como tiene que ser una feria nacional. Y además de ello también, después de ello, se hará la entrega se hará la premiación respectivo, informa los incentivos que vienen a hacer. Aparte de los premios oficiales que vienen a hacer las bandas escarapelas, se hace el tema de entrega de los incentivos para que puedan seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los productores, a que puedan mejorar sus actos, a que puedan mejorar el tema de sus animales, el cuidado, el bienestar animal, todo ello. Ese es el incentivo que se le entrega, estimado periodista. Perfecto, ingeniero Félix, nos parece importante la actividad que están desarrollando con esta feria. Coméntenos cuál es el presupuesto que se tiene para esta feria y si también ya seguramente tenemos las coordinaciones, invitaciones a productores agropecuarios de la región y del país para esta feria nacional. ¿Cuál es el nivel, digamos, ya de aceptación que tenemos para esta organización? Sí, hicieron las invitaciones personalizadas a nuestros hermanos productores de las regiones vecinas, quienes ya han asegurado la participación. También es el momento de precisar, viene Cusco, la convención, ¿no?, con todos los productos de esa zona, ¿no? Entonces acá también es importante también exhibir nuestros productos agrícolas, artesanía, que es fundamental, importante acá en Chaloacho, ¿no? Vienen los productores de Puno, Cusco, Moquegua, Ayacucho, ¿no?, los hermanos de Anahuaylas, ¿no?, y están asegurados las invitaciones, ya han reservado sus inscripciones, de los cuales seguramente estarán concurriendo, ¿no? A ellos también invitamos, ¿no?, a todos nuestros hermanos de Chaloacho a que puedan, ¿no?, visitarnos para que puedan también ver esos concursos, como también, no solo son concursos, es compra y venta, comercialización, ¿no?, también productos que vienen de diferentes lugares. En cuanto al presupuesto, sí es efectivo, efectivamente precisar en que pues siempre tenemos una mirada atrás, ¿no? Desde hace unos 4, 5, 6 años atrás, cómo ha venido organizando este tipo de eventos, ¿no? En todo caso, a ese nivel se está viendo también el tema del presupuesto, estamos sobre 400,000 soles. Aparte también es fundamental el tema de adecuación del campo ferial, los premios oficiales, los premios de incentivo, ¿no? Yo creo que no se van a ir manos vacías. Es importante incentivar a nuestros hermanos productores y por ende los premios van a ser en efectivo. Yo también soy productor, como productor yo también siento el clamor y las exigencias que ellos hacen, ¿no?, para que puedan seguir mejorando. ¿Cuánto cuesta un transporte de un lugar a otro? El tema de manejo de los animales, el tema de los medicamentos, el tema de los insumos, alimentación, cuidado, ¿no? Entonces, de repente acá uno va, en el tema de ganado vacuno tienes que esperar un año y medio para que puedas hacer la venta. ¿Y cuánto cuesta, no? Entonces todas las cosas se sacan los costos para poder también hacer los premios de incentivo. Definitivamente. Ingeniero Félix, una consulta en relación a los productores agropecuarios de otras localidades, de otras regiones. ¿Se les está pagando el transporte? Porque entendemos, ¿no?, la distancia que tienen que viajar para llegar hasta el distrito de Chalhuahuacho. ¿Hay algún pago que se les va a dar por movilidad? ¿Cómo se está viendo este tema? En el tema de los transportes, del tema de transporte de nuestros hermanos que vienen de diferentes sitios, según el reglamento y todo ello, o sea, yo también sabemos participantes en eventos feriales, no se pagan nada de tema de transporte, ellos vienen acá a participar. Si ganan o no, se llevan su incentivo, porque es una participación libre, porque también no contamos con un presupuesto para tal fin, ¿no? Porque los productores que siempre están ya tienen conocimiento, ¿no? O sea, ninguna municipalidad y ninguna feria, tanto en Cusco, en Puno, en todos sitios que también he sido comisario en eventos feriales, nunca se ha visto, nunca hemos pagado, ¿no?, los transportes para que puedan participar. Sí, efectivamente sí se le da las facilidades, ¿no?, en el tema de la alimentación de sus animales, reservar sus box, esas cosas sí estamos apoyando, estimado periodista. Perfecto, está bien, interesante en todo caso. Ingeniero Félix, por favor, reitere la invitación no solo a la población de nuestra provincia de Cotabambas, considerando de que nuestra emisora mínimamente está llegando a la provincia de Chumbivilcas, a la provincia de Anta, a la provincia de Grau, que ellos también puedan participar en esta feria que ustedes están organizando. Muchísimas gracias. Hacemos la invitación extensiva a través de este medio de comunicación importante a todos nuestros hermanos productores,
dedicados a la actividad agropecuaria, artesanal, el tema de derivados, a todos nuestros hermanos a que sean partícipes de este evento ferial que se desarrolla del 13 al 16, para los cuales también está ¿no? el reglamento, el programa en las páginas que corresponden, ¿no? del evento ferial, como también de la municipalidad y las sugerencias de desarrollo económico. También es un momento precisar, históricamente nunca había pasado acá en Tlaloloche, pero sí tenemos la resolución directorial de aprobación, autorización de este evento ferial, también nombrando, acreditando, ¿no? a la comisión organizadora según los actos normativos del Ministerio de Agricultura. Contamos con ello, que también es un base legal para poder hacer los gastos correspondientes a través de un proyecto de inversión. Es también precisar, tenemos aprobado el plan de contingencia y seguridad, tenemos operación de orden policial, todo lo que viene del tema de defensa civil, sacudiéndose todas las acciones que corresponden, como tiene que ser, tenemos que cumplir todo el tema de seguridad también, estimado periodista. Y en todo caso, reitero la cordial invitación a través de este medio de comunicación a todos nuestros hermanos tlalolochinos a que podamos concluir del 13 al 16 a este evento magno, que tenemos que dar otra cara, otra historia, inclusive que quisiera también destacar, hacer un llamado importante a los restaurantes, hospedajes, los que van a comercializar no chicha, pan, comidas. Hay que tener buena atención a nuestros hermanos visitantes, lo cual también con este evento el objetivo es dinamización económico, también la asistencia técnica directa, y es importante también el tema del cambio de experiencias. Muchísimas gracias y buenos días. Bien, buenos días al ingeniero Félix Boza, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Chalchihuahuacho. Nos alcanzó los detalles de esta Feria Nacional Agropecuaria y Comercial, que precisamente tuvo el lanzamiento el día de ayer con la presencia de la principal autoridad municipal. En este caso hablamos del profesor Iván Cruz, como alcalde de la municipalidad, lanzando este evento de ferial. Vamos a ver, esperemos que tenga el éxito del caso. Ya el ingeniero nos ha dicho que han hecho las invitaciones respectivas a todos los productores agropecuarios de la región y del país para que puedan participar de este evento en Chalchihuahuacho en el marco del aniversario de nuestro distrito. 7:57 minutos, 7:57, vamos al detalle de más informaciones, amigos oyentes, en el informativo Huillarico, y les enviamos el saludo a las personas que nos sintonizan a través de Radio Poder Chasqui y por supuesto también a través de Radio Huayna en el distrito de Coyurqui. Vamos hasta el distrito de Cotabambas, Daniel Ventura con la información, también a través de Radio Poder Chasqui está saliendo el informativo Huillarico. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Todos los hermanos de el informativo Huillarico, desde Cotabambas para poder informarles. Javier, buenos días. Adelante, Daniel, con la información. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy, justamente a través de nuestra municipalidad de Cotabambas, se va a iniciar el programa de Llancaso, programa temporal que es pues para todas las mamitas señoras de la población de nuestro distrito de Cotabambas. Invitamos, ¿no?, a todas las señoras ya que nos están escuchando a través de Radio Poder Chasqui igualmente, para que puedan estar ahí presentes desde las 8 en punto de la mañana en el Estadio Municipal de Cotabambas, donde se les va a poder hacer la entrega de los EPPs correspondientes, ¿no? Y luego de ello estarán dirigiéndose pues a la cancha sintética, donde se les estará informando todo lo que se va a venir desarrollándose el trabajo de Llancaso. Estará la presencia de nuestro alcalde, regidores, los ingenieros y promotores del programa de Llancaso, ¿no? Ahí se les va a poder explicar, todo se les va a dar a conocer cuál será el tramo correspondiente y, bueno, luego de eso poder iniciar el programa de Llancaso. Este programa de Llancaso está iniciándose en dos lugares, tanto aquí en el distrito de Cotabambas y en el centro poblado de Colca, que en Colca también se va a hacerse el mantenimiento de la parte arqueológica de Intaperca, ¿no? Justamente el camino y todo, se va a hacer este mantenimiento en el centro poblado de Colca, con el programa Llancaso que hoy día está iniciando en ambos lugares. Entonces seguramente ya en estos momentos estarán reuniéndose, juntándose las señoras, señores que ingresaron al programa Llancaso. Por otra parte también, justamente ya tenemos culminado, igualmente también, ya los saneamientos básicos a través de la municipalidad, que se va a hacer la entrega correspondiente en estos días de la parte de arriba, ¿no? Parte alta de Cotabambas, que pues los anexos, los centros del centro poblado de Colca, sus anexos, Pampacasa, Aracaycata y Guamandiray,
Choncollos ya se ha hecho la entrega correspondiente, los demás falta todavía un poco más que está realizándose. Por otro lado, también a través de la Municipalidad de Cotabambas, se ha brindado el apoyo correspondiente a los hermanos de Yarqui, con el mantenimiento, apertura de la trocha carrozable que faltaba un poco para el proyecto de los frutales. Sabemos que para poder sacar, ya hemos llegado hasta el mismo lugar de Añarqui, donde tiene pues un valle muy bonito, hermoso. Ahí los frutales, se tiene la caña de azúcar, se tiene las papayas, las paltas, las limoyas y otros frutales que necesitaba la apertura de una carretera correspondiente, en el cual, a través ya de la municipalidad, la disposición de nuestro señor alcalde, se ha tenido esta disposición y se ha llevado de la municipalidad, y que ya esta semana está culminando, y que en beneficio de los hermanos de esta comunidad José Santos Chocano de Añarqui, que también justamente en estos días se está cumpliendo, estaba de fiesta patronal, la octava de San Martín de Porres, justamente desde el día de mañana, tienen una capacitación a través de Defensa Civil y la Salud Provincial. Muy importante, que sabemos que pues nuestra comunidad ha sido afectada, con este incendio forestal que ha pasado pues allá hace bastante tiempo, y que necesita, de alguna otra manera, capacitación de Defensa Civil y otras entidades, que es muy importante. Y el día de mañana, desde las 8 de la mañana, tiene esta capacitación. Luego de ello va a tener su limpieza general de toda la comunidad. Luego se va a tenerse, el amarre de las tranquillas. El día sábado tiene también la parte deportiva, el fútbol mujeres y varones, que va a estar ahí también con buenos premios. Luego se va a tenerse también ahí se va a tenerse pues el Gran Grunatoros y sus actividades aquí correspondientes de la comunidad José Santos Chocano de Añarqui. Saludamos a los hermanos anticipadamente que nos vienen escuchando pues a través de la radio, Poder Chasqui, informando a cada uno de ustedes. Y así también justamente en estos días ya tenemos los ovinos sementales que se va a hacer se ha traído desde Puno para poder hacer la inseminación artificial en ovinos, justamente ya en estos días lo tenemos ahí, los ovinos ya es más y medio, que ya también se está, a través del proyecto de ovinos, ya se está haciéndose la selección de las borregas para poder así hacer la inseminación artificial en ovinos. A través de la municipalidad igualmente también, tenemos y se ha comunicado a la población que también tenemos ya en el tema de vacunos, también tenemos ya las pajillas para hacer la inseminación artificial, solo que a los hermanos de la población puedan aproximarse a la oficina de ODEL, a poder contactarse con el médico veterinario zootecnista Juan Yanapa, para poder también hacer las capacitaciones, orientación, y de cómo pueden hacer también esta inseminación artificial, o los mismos técnicos que son de aquí de cotabambinos también puedan visitarle a sus comunidades, hacer la asistencia técnica en ovinos y en vacunos de la población de nuestro distrito de Cotabambas, y justamente es lo que se viene desarrollándose dentro de la población. Tenemos bastantes trabajos que estaremos informando, previa ya coordinación con nuestra autoridad, con el alcalde, para diferentes actividades que se vienen programadas para nuestro distrito de Cotabambas. Es cuando podemos informar en estos momentos, y solo que no se olviden, hoy día nos están sintonizando por la radio, Poder Chasqui, que no se olviden las mamitas, ya vamos a iniciar el día de hoy programa de Ancasu, que ya estén presentes en el estadio municipal. Justamente en estos momentos está haciéndose la entrega de los EPPs correspondientes para luego tener la actividad en la cancha sintética de inicio. Muchísimas gracias al informativo Bullaric por darnos este espacio de toda la mañana. Muchas gracias a Julio Ventura, Daniel Ventura, desde Cotabambas, alcanzándonos información de las acciones que se vienen implementando en esta localidad. Vamos al detalle de más informaciones, amigos oyentes. Ya tenemos entre manos el documento que nos emite Transparencia Económica sobre el ranking de ejecución presupuestal al 6 de noviembre del 2024. Y este ranking es a nivel de provincias. Sí, está liderada por la provincia de Cotabambas, con 70.6% de ejecución presupuestal. Muy bien, tampoco es el guau, pero está buen avance, ya estamos en mes de noviembre prácticamente, tiene un buen avance de ejecución presupuestal, hay un buen trabajo ahí seguramente de parte de los técnicos, ingenieros, los que están encargados precisamente de la parte ejecutora de los proyectos en la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Tambobamba le sigue Antabamba con 68.3, Grau con 68.1,
Abancay con 66.9, también está Andahuaylas con 65.5, Aymaraes con 43.9 y Chincheros es el que menos ejecuta o no está. No sabe de ejecución presupuestal. Está a la altura, ¿no? De la ejecución de proyectos. Solo tiene un 19.2% de ejecución Ese dinero a estas alturas. Ese dinero haya gastado solo en pagar a funcionarios. No puede ser, no, definitivamente. Igual. Bien por nuestra provincia de Cotabambas, estamos al 70.6%. Lo ideal sería que ya estemos en un 80%. 85. Sí, pues, eso sería lo ideal, pero bueno, en alguna medida vamos avanzando ahí. El trabajo del señor alcalde, ingeniero Dante Contreras Galloso. 8 de la mañana con 6 minutos, William, a nivel de la provincia de Cotabambas, a nivel del corredor logístico, a nivel de este corredor vial, se viene desarrollando una campaña de seguridad vial enfocado a estudiantes de secundaria. Se ha desarrollado ya en lo que viene a ser el distrito de Mara, se ha desarrollado en la localidad de Capamarca. Hoy se tiene previsto la realización en el distrito de Velille. Vamos a ampliar la información. Gonzalo Huirce, ¿cómo está? Buen día, cuéntenos. Buenos días, Javier. Buenos días, William. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, los oyentes de Radio Surfuy. Como bien comentabas, se ha dado inicio ya a la campaña de seguridad vial 2024 en el corredor minero. El día martes empezó esta campaña en el distrito de Mara con la institución educativa Mario Vargas Llosa, al igual también que el Centro Educativo Mixto Agropecuario, el CEMA Mara. Esto fue el día martes, ¿no? Con afluencia de estudiantes de secundaria, en especial estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. El día de ayer estuvimos en Capamarca, en la institución educativa Las Américas, un colegio bastante ordenado, con niños participativos en esta campaña de seguridad vial. Asistieron alrededor de 65 estudiantes que recibieron información importante que trae esta campaña de seguridad vial. Esta campaña se realiza mediante la escenificación de una obra teatral donde estos actores, que son alrededor de 5 actores, escenifican un superhéroe, Supercañita, que es el encargado de dar las indicaciones, de enseñar a la ciudadanía de cómo debe comportarse en el corredor vial, en las calles, al momento de cruzar, al momento de utilizar un vehículo motorizado, ¿no? El día de ayer estuvieron participando los estudiantes de la institución educativa Las Américas. Le agradecemos, por supuesto, al director Lino Guamaní por la disposición y por también comprometerse con esta campaña de seguridad vial. Los temas que se abordan son puntuales, que son de mucha ayuda para los estudiantes que ya están próximos, pues, a salir a conducir un vehículo, y tengamos en cuenta, Javier Williams, que muchos de ellos también ya están utilizando un vehículo motorizado, o en este caso motocicletas, que es lo más común, pero muchos de ellos no utilizan casco, muchos de ellos no tienen brevet, menos tarjeta de propiedad y mucho menos un seguro obligatorio, ¿no?, ante los accidentes de tránsito. Como les mencionaba, los temas son puntuales, hablan mucho sobre el no consumo del alcohol al momento de conducir un vehículo, ¿no?, porque esto podría ocasionar accidentes que desencadenen en la muerte del conductor o los pasajeros, o incluso de los peatones. También se habla mucho del exceso de velocidad en la ruta, en el corredor minero. Se habla también de respetar las reglas de tránsito, de usar el cinturón de seguridad, de tener mucho cuidado cuando se invade un carril. Hemos detectado también, Javier y Williams, que bueno, en el distrito de Chalhuahuacho en general, en los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, las personas no utilizan las señales direccionales cuando van a voltear hacia la izquierda, hacia la derecha. Amigo conductor, le aseguro que si usted utiliza las direccionales, eso no le va a venir en su recibo de luz. Así que utilícelas sin miedo, no le va a venir en su recibo de luz. Por favor, tratemos de respetar las normas de tránsito. Hoy, Javier y Williams, vamos a estar en la institución educativa de Tuntuma, aquí en Velille. También se va a dar esta campaña de seguridad vial con la intervención del grupo teatral, y posteriormente mañana estaremos en Espinar, en la institución educativa de Coporac, también brindando esta campaña para alumnos de secundaria, en particular para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria.
Bien, Perfecto, Gonzalo. Está recorriendo, ¿no? El corredor logístico, mi estimado Gonzalo, nos parece bien, y la campaña que se está desarrollando con chicos de las instituciones educativas del nivel secundario. Entonces, hoy están en Velille. Coméntanos a qué hora están con la presentación de teatro y el día de mañana en Coporaque. Hoy estamos en la institución educativa de Tuntuma, aquí en Velille, a las 11 de la mañana. Se tiene previsto, ya se ha conversado con la directora, la señora Sayuri Orozco, y vamos a estar dirigiéndonos hacia allá para empezar esta obra teatral, que es bastante divertida, Williams, y lo bueno es que capta la atención de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, y a la vez también ellos son participativos de esta obra teatral. Finalmente se hace una dinámica para que puedan poner a prueba los conocimientos de esta obra teatral, los conocimientos que hayan adquirido, y por supuesto se les dan algunos premios a los que participen más. Mañana vamos a estar en Espinar, en la institución educativa de Coporaque, a las 11 de la mañana. Así está previsto esta campaña de seguridad vial 2024 organizada por Minera Las Bambas. Perfecto, Gonzalo, te agradecemos por la información. Bueno, hay que abrigarse bastante, seguramente hay frío por esta localidad. ¿Cómo está el clima en Velille en este momento? Bastante frío, William, bastante frío, sobre todo aquí en Velille. La temperatura está muy baja, les recomendamos que se abriguen. Ayer hubo un corte de luz total en todo Velille a partir de las 7:30 de la noche, que duró seguramente hasta horas de la madrugada. No había luz, hoy día felizmente en la mañana ya regresó el fluido eléctrico. Perfecto, Gonzalo, nos parece muy bien. Entonces, éxitos con la campaña de seguridad vial allá en Velille, en Coporaque, y por supuesto también le invocamos a que se tome un caldito de cabeza, ¿no? Sí, pues, un caldo de cabeza. En Velille, eso es estupendo, ¿ah? Un caldito de cabeza, quizá para la tarde, para el frío, para combatir el frío. Para combatir el frío. Ya lo esperamos entonces el fin de semana acá en nuestra emisora Surfu, y mi estimado Gonzalo. Gracias por el reporte. Nos vemos, William, nos vemos, Javier. Buenos días. Buenos días. 8:12, ya se vienen las primeras planas de los diarios de circulación nacional con Lisbeth Saldívar. Rapidísimo va a ser ello. Antes nos vamos con más notas, y habíamos indicado la noticia del momento a nivel nacional es la detención preliminar del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano. Ha sido detenido junto al presidente del Sporting Cristal, del Club Sporting Cristal, Joel Raffo, y la presidenta del Club Academia Cantolao, Karen Mandriotti. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, fue detenido la madrugada de hoy jueves por la Policía Nacional del Perú en un operativo fiscal de allanamiento y de cerraje de su vivienda y otros inmuebles relacionados con la presunta organización criminal Los Galácticos. Junto a Lozano han sido detenidos otras 7 personas, entre las que figuran directivos del club de clubes deportivos, así como trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, la orden judicial dispone una detención preliminar de 15 días contra Lozano y los otros investigados, así como el allanamiento y descerraje de un total de 12 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco. Tendrá que responder el presidente Agustín Lozano de la Federación Peruana de Fútbol sobre este tema. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 14 minutos. Lisbeth Saldívar, ¿cómo está usted? Buen día, y de seguro bastante feliz por la culminación de Quien Estudia Triunfa de forma exitosa. ¿Cómo está? Felices, Javier, felices, William. De hecho, que todo el equipo, de algún modo, pues esta actividad que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 2 meses ha culminado, digamos, en un final feliz, porque como lo contaba, ¿no?, el asesor de esta institución educativa que fueron ganadores, José Carlos Mariátegui de Tambobamba, es un trabajo en equipo que han hecho, por ejemplo, esta institución, que seguramente todos han participado y finalmente han llegado a esta feliz, o a este final feliz, ¿no?, de haberse llevado, pues, efectivamente el primer lugar.
Y bueno, Bien. de hecho yo ya por acá, un poco manos. adolorida. Por el viajecito. Por el viaje. Ya, ¿Por el viaje o por ya el no estamos final para feliz? estos Por el trotes, ¿ah? final feliz. Ya no estamos para estos trotes. Ah, creo, ya no ¿ah? está para esos trotes. Ya no estamos para estos Uy, trotes. sí, pues ya. Bueno, en realidad el concurso se ha desarrollado bien, ¿no? Los chicos han estado bastante contentos. Hemos tenido una entrevista con el director también de José Carlos Mariátegui, ¿no? Bueno, quien también reiteró el agradecimiento a la organización. Y bueno, hay que continuar con este propósito, Lisbeth. Seguramente el próximo año tendremos otro concurso de conocimientos por nuestra emisora. Así es, y por ahí va a haber muchas sorpresas, ¿ah? Seguramente ya lo vamos a madurar con todo el equipo y seguramente vamos a desarrollar de la mejor forma. Perfecto. Bueno, compañeros, voy a compartir los diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 16 minutos, el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, nos trae en su portada, mucha atención, más de 39,000 niños vacunados en nuestra región. En la sexta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Salud de Apurímac, presidido por el doctor Carlos Monteagudo González, se ha reafirmado el compromiso de todos los sectores en la campaña del barrido nacional de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis. Y sabemos que al menos en nuestra región ya se ha consensuado entre la Dirección de Educación para hacer que los niños, en este caso me imagino los pequeñitos de 3 años que van a iniciar, digamos ya en este año, el 2025 en el jardín, van a tener que presentar su tarjeta de vacunación. Va a ser un requisito, digamos, para que usted pueda matricular. Después usted no diga que no sabía, no me han avisado, no estuve enterado. Bueno, esto ya lo estamos mencionando varias veces. Esta información que la semana anterior, si no mal recuerdo, salió justamente en nuestra región. Entonces es una forma también de poder exigir que los padres pues cumplan con estas funciones también de poder cuidar la salud de los hijos. Entonces, en nuestra región ya están avisados los más pequeñitos que entran en el 2025, ya inicio de sus, seguramente, labores, van a tener que presentar su cartilla de vacunación justamente de sarampión y poliomielitis. Por otro lado, en Abancay, Municipalidad aprueba inversión de más de 1 millón para impulsar la competitividad. En Chuquibambilla realizan el primer TINCUI pedagógico y cultural en Mariscal Gamarra. Información internacional, Trump vuelve a la Casa Blanca con un triunfo rotundo. ¿Qué será? Realmente muchos conocedores dicen, por ahí no ha sido, digamos, oficial o en todo caso legal, digamos, este triunfo. Bueno, ahí está, pero finalmente como haya sido, ya está nuevamente en la Casa Blanca. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, lo golpearon por un celular en las Américas. Atento, señora caballero, con esta información. No solo pasa en Lima, ya está en nuestra región. Situación que pasa muy similar. Dejan al borde de la muerte a un obrero. Este obrero y su hermano menor fueron atacados salvajemente por 2 asaltantes en la urbanización Las Américas para robarles su celular. Lamentablemente el mayor llevó la peor parte y hoy se encuentra luchando por su vida. Está en el hospital de Abancay en cuidados intensivos. Qué terrible esta información. Todo por un celular. Pero bueno, creo yo, si es que por ahí te atacan, no lo sé, ya no te resistas, no puedes enfrentarte a estos ladrones y arriesgando tu vida. Dale ese celular, dale, finalmente, mientras usted tenga salud y vida, se comprará otros celulares. Y bueno, mira, así está nuestra región también. Informan al Consejo Regional de Salud, más de 39,000 niños vacunados ya contra el sarampión en nuestra región de Apurímac. Campeón de la Copa Federación, alcalde Raúl Peña brinda su respaldo al Club Cienciano Junior. Parte superior y terminó malogrado. Despiste de vehículo dejó un herido en Casinchihua.
Así están los dos diarios de nuestra región. Vamos a ir rapidito de visita hasta la vecina región de Cusco y nos trae en su portada el diario El Cusco. Coordinadora de Organizaciones Sociales decidió no sumarse al paro nacional de 72 horas de los días programados del 13, 14 y 15 de noviembre. Decretan paro de 24 horas en Cusco. Medida de fuerza en Cusco será el martes 12 de noviembre con participación de decenas de bases. No habrá servicio de transporte urbano, mercados no abrirán sus puertas y desde las 6 de la mañana los piquetes de manifestantes pues recorrerán las calles. Entonces están avisados en Cusco, no se suman al paro de 72 horas del 13, 14 y 15, pero sí el 12 acatan un paro seco, diríamos, en Cusco. Se hace justicia a favor de los servidores públicos. Derogan norma que impedía negociación colectiva en el Estado o con el Estado. Aprueban ley para garantizar presunción de inocencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Dictamen aprobado determina modificar el artículo 292-A del nuevo Código Procesal Penal, la cual evitará que el fiscal solicite prisión preliminar o preventiva contra el efectivo policial que use su arma de fuego en forma reglamentaria y como consecuencia de ello acontece alguna lesión o muerte. Parte superior, controladores aéreos suspenden paro que decretaron para APEC. Próximo martes continuará juicio por corrupción contra Ollanta Humala. Continúa evaluación de propuesta para nuevos funcionarios en gobierno regional de Cusco. Otro diario de esta región también es el diario El Sol. Reinfo fracasa en Cusco. Solo 24 mineros lograron formalizarse. Cusco tiene el peor promedio nacional. Apenas el 0.6% de los mineros inscritos han logrado completar el proceso. Según cifras oficiales de Reinfo de agosto de 2024, solo 24 mineros de los 3.924 inscritos se formalizaron en esta región. ¿Qué le parece? ¿Y los demás? ¿Van a seguir operando así? ¿A escondidas de la ley? No lo sabemos. Autoridades del Cusco exigen prioridad para el quechua pentavocálico en instituciones educativas. Denuncian anomalías en concurso de alegorías y danzas por aniversario de Sicuani. Firman convenio para la formulación del estudio de preinversión de la Casa Hacienda Angostura. Convenio permitirá la recuperación integral de la antigua Casa Hacienda. Pero qué terrible, ¿no? O sea, normalmente ocurre esto cuando ya todo se desmoronó, se cayó, recién se ponen las pilas. Pues ahí las autoridades siempre, si hay algo que podemos poner en valor, lo mínimo que se tendría que hacer es evaluar, ¿no? Cuanto antes, así, porque se supone que la inversión acá va a ser mucho más. Porque a pedacitos está cayéndose esa Casa Hacienda. 8 de la mañana con 23 minutos, nos vamos rapidito hasta Arequipa. ¿Qué nos dice Arequipa? Correo en esta mañana. Falsa abogada engatusa a arquitecta. Estafa por 200,000. Se hizo pasar como representante del dueño de un camión para venderlo y se apoderó del dinero engañando al propietario y a la compradora. No la pueden ubicar. Se fue con los 200,000. Porque chatari que picusta chingatamon que hay abogada. Hoy qué terrible estas estafas. Mucho cuidado, mucho cuidado con la compra de camionetas, camiones, equipos o en este caso, claro, equipos de línea amarilla que se vende, que Minera Las Bambas está vendiendo solo a 40,000, 50,000 solcitos, que no sé cuántos, ponga un adelantito, cuidadito, están avisados y no solo desde Minera Las Bambas salen estos estafadores, sino en muchas otras empresas pues que ponen ahí, según ellos, en venta de sus vehículos de segundo uso. Están avisados, reiteramos siempre, y muchos han caído en esta estafa. 8 de la mañana con 24 minutos, rapidito nos vamos a el diario El Comercio, circulación nacional. Será por segunda vez presidente de Estados Unidos. Obviamente se refiere pues a Trump, dice, retoma la Casa Blanca con arrolladora victoria.
¿Qué más dice? Fiscalía incluye más de 2.000 elementos de prueba en juicio a Susana Villara. Ahí, alcaldesa, Matucucaponga. Que señora Psriki, Uñiwasi Chapia, que Pichu, Asoy Psriki, Anakpacha Mariponca y Menes Cancapas, ya está mayorcita también. La República, primer ministro Gustavo Adriasen propone fuero militar para policías que usen armas en estado de emergencia. Por su parte, el Congreso aprueba modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal para impedir que los fiscales puedan ordenar detención de policías. Evitarán que los efectivos de la Policía Nacional del Perú que cumplen o que empleen sus armas y causen lesiones o muerte cumplan prisión preventiva o detención. Trump arrasó en elecciones de Estados Unidos. La votación obtenida por el candidato republicano se suma, dice, a la que le permite pues contar con la mayoría del Senado. Medio extraño, ¿no? Algo así como algunas veces en este país ha pasado, ¿ah? Porque minuto a minuto, por ejemplo, normalmente los reporteros que están en estos centros mesas de votación, al salir les preguntaban, ¿no? Y les decían, ¿por qué has votado? Y casi todos, pues, decían por su contrincante. Y entonces, y ahora, imagínense, ¿eh? Perú, ¿qué dice gestión? En Perú el dólar gana terreno y se acerca, a los 3.80. Récord de bolsas y Bitcoin por triunfo de Donald Trump, pero cobre retrocede. Ahora, la propuesta del recorte de impuestos al sector empresarial fue tomado positivamente por el mercado bursátil de Estados Unidos, subiendo así a 3.2%. El posible incremento de aranceles a diversas economías generó pues el retroceso de los commodities, registrando así la fuerte caída diaria del metal rojo de 5%. Así están, solo el 2% de los registrados en Reinfo se han formalizado en nuestro país. Ya no están votando, ¿no es cierto? Ya, me voy, 8 de la mañana con 27 minutos. Conste que todavía tenía 2 diarios, ¿ah? Todavía estoy esperando un cafecito, un cafecito especial. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué? Termino. Ok. Compañeros, gracias, muchas gracias, Lisbeth. Que hay información deportiva que seguramente están esperando. Tienen 3 minutitos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Buen día. Chao, compañeros. Claro, ya está el cafecito acá cargado, sí, pues, ¿no? El aroma del cafecito en cabinas de Surfui. Si desea usted también puede visitarnos. Sí, vengan, ¿ah? Sí. Últimamente no están viniendo, ¿no? No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo estuve de vacaciones y algo pasó ese transcurso, ¿eh? Porque antes había buena amistad, buena relación, ¿eh? Parece que han etiquetado a algunas personas y nos han malogrado el mercado. Sí, contigo no va. Ok. Punto final, William. Nos vamos, amigos oyentes. Hemos culminado el informativo Huillaricuy. Hemos llegado a diferentes localidades. Hay un saludo por medio. Sí, disculpa, William. Rapidito, antes de concluir el informativo Huillaricuy, un saludo muy especial para el ingeniero Anthony Vilca Arredondo, en el distrito de Cochabamba. Reiteramos este saludo de onomástico al ingeniero Anthony Vilca Arredondo de parte de su querida mamita, la señora Irene, de parte de su amado padre también, ¿no? El señor Claudio Vilca, que le desean todo lo mejor y que papá Dios siempre lo bendiga. Perfecto. Un saludo para Anthony, al ingeniero Anthony Vilca. Un gran abrazo también a la distancia hasta Cotabambas. Así es. Nos despedimos, amigos. Que tengan buena mañana. Volvemos en este mismo horario, por supuesto, mañana viernes en el informativo Huillaricuy. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.